Las Puertas Verdes, nuestra historia. Madre e hija se llamaban igual. Madre e hija con el mismo nombre. ¿Sería coincidencia o sería el preludio de un vínculo entre ambas que resultó simbiótico? La madre era una joven de clase media en la ciudad de Río Cuarto de principios del siglo XX. Dio a luz una niña, un 16 de agosto de 1909. Apenas había comenzado el año siguiente cuando el padre las abandonó. Dicen quienes conocen una parte de la historia, por otra parte, en realidad casi desconocida. Dicen que el padre intentó, a lo largo de algunos años, recuperar la relación con la pequeña, pero la madre no lo permitió. Dicen también que él, preocupado por la integridad de la niña, en algún momento hasta amenazó con quitar la tenencia de Florencita. Así es, de Florencita estamos hablando. Uno de los poquísimos mitos o leyendas de la ciudad de Río Cuarto, que se ha convertido en un culto religioso popular. Su madre fue Florencia Caballero de Ordóñez. Bautizó a su hija con el nombre de Florencia Matilde, aunque quizá hubiera sido más justo llamarla Blanca. Nunca la niña vistió otro color que ese, relacionado, por supuesto, con la pureza. Seguramente en el concepto materno, también relacionado posiblemente con la falta de pecado. Con frío, calor, lluvia, Florencita iba de blanco desde la cabeza a los pies. Muy estricta en la crianza, y tal vez perturbada por el abandono, Florencia Caballero vigilaba a toda hora los movimientos, hasta el sueño de la niña, impidiendo que durante la vigilia hablara con nadie que no hubiese pasado por su filtro. Florencita jugaba sola y tomaba el té solo con las amigas de la madre. ¿No iba a la escuela? A lo mejor se están preguntando ustedes, mientras ojalá escuchan este espacio de hoy. No, la madre le daba clases particulares, no quería que la pequeña aprendiera conductas vulgares ni a decir malas palabras. Iban siempre al Buen Pastor, cruzaban caminando las pocas cuadras que separaban su casa. Ellas vivían en la calle Cabrera, al 800, esas pocas cuadras que separaban de la manzana que todavía hoy ocupa el mismo lugar, el Buen Pastor, y sin faltar nunca concurrían a misa en la iglesia San Francisco, en el convento solano. A los 6 años la niña tomó la primera comunión. La única foto que se ha dado a conocer, al menos la única que yo he podido ver a lo largo de tantos años y de la búsqueda de quienes han seguido en algún momento su historia, esta única foto es precisamente la de ese momento. Por cierto, la niña vestida de blanco absoluto, con una melena corta, el cabello oscuro y rizado, y una expresión entre triste y abatida en su linda cara de niña. En ese momento dicen que Florencita quiso entrar a la orden religiosa a los 6 años y dedicar su vida a Dios. La madre lo impidió. Dicen también, tal vez por no quedarse sola. Prácticamente aislada del mundo, como no fuera todo lo relacionado con la religión católica, recibía cartas y noticias de los padres misioneros. Esto le interesaba mucho, iba a misa, acompañaba a la madre. La niña siempre repetía después de comulgar: cuando yo esté en el cielo, le voy a pedir a Tata Dios que por mi intermedio Él conceda todo lo que me pidan. A los 14 años se enfermó. A los 14 años, la madre, quizá sin advertir que podría ser de gravedad, no llamó a los médicos. Ellos mancharían la pureza intocada de la jovencita. Un sacerdote de apellido Rubíes impartía misas en San Francisco y pasaba todas las tardes a verla.
no mejoraba, ni tan siquiera podía levantarse de la cama en un momento. Un tío logra llegar a la casa, le ruega a la madre que llevara al médico a la niña. Es que había visto que probablemente ella sufriera fiebre tifoidea, una epidemia, una peste tremenda que supo realmente en Río Cuarto llevar cantidad de víctimas. La madre se negó hasta último momento y cuando por fin permitió la visita de un médico, ya era tarde, Florencita agonizaba. Murió un 23 de enero de 1924, 14 años. Al año siguiente, su cuerpo fue trasladado del cementerio sector más humilde, el sector de los pobres, le decían, hasta el otro sector de la gente un poco más acomodada económicamente, el sector de los ricos. En el momento en que desentierran sus restos para el traslado, ven que el cadáver no había sufrido descomposición. A partir de entonces, la madre repite que la Virgen había santificado a la niña. Y esto puede haber sido el origen de la leyenda y de la popularidad que cobró esta corta, esta abnegada vida. El panteón familiar donde descansan los restos de la Florencita, en el cementerio de la Concepción, está siempre cargado de objetos y mensajes de todas clases en los que le agradecen a la niña su intercesión. Bien, es muy poca la información que hay sobre la Florencita. Gracias a Omaris Aguirre por brindármela. Sé también que se hizo un trabajo de campo sobre el cementerio de la Concepción hace unos años, que Leonel Gioda en su libro, en uno de sus libros, menciona también este mito urbano.